La calidad eléctrica nos indica el grado con el que una instalación eléctrica soporta la operación eficiente y fiable de todas sus cargas. La calidad se degrada por las perturbaciones que se generan en la propia instalación o que proceden del exterior. La mayoría de las empresas infravaloran el impacto de una pobre calidad eléctrica en su organización. Cuando se produce algún problema en el suministro eléctrico, se suele culpar a la compañía eléctrica. Sin embargo, al menos 2/3 de los incidentes se originan en las propias instalaciones. Esto se debe a un uso cada vez mayor de componentes como equipos electrónicos e informáticos, variadores de velocidad en motores eléctricos, balastos electrónicos en la iluminación y cables largos o de reducida sección. Durante su funcionamiento normal, estos equipos pueden generar perturbaciones que se transmiten por toda la instalación eléctrica. ¿Cuáles son los signos que nos advierten de problemas? Las perturbaciones eléctricas se pueden detectar de varias formas, como ordenadores que se cuelgan, luces y monitores que parpadean, motores sobrecalentados, disparo intempestivo de protecciones y elevadas facturas. Si estas señales se ignoran, los equipos de su instalación podrían dañarse y los procesos clave de su actividad empresarial detenerse. Los costes de un mal suministro eléctrico pueden ser notables. Cuando se para la producción por una perturbación eléctrica, se pierden ventas y disminuyen los beneficios. Las interrupciones pueden surgir al final del proceso de fabricación, obligando a retirar productos casi acabados. Si en su empresa se utilizan ordenadores y servidores, piense en el tiempo y dinero perdidos reiniciando estos equipos, recuperando transacciones perdidas o reescribiendo ficheros no guardados. Cuando la producción se detiene de forma intempestiva a causa de una perturbación eléctrica, resulta difícil y costoso determinar el origen de la parada y restablecer la producción. Y no olvidemos cómo sube su factura por una mala calidad del suministro. Para garantizar una buena calidad eléctrica es necesario llevar a cabo inspecciones frecuentes con los instrumentos de medida adecuados. Solo los instrumentos específicamente diseñados para registrar y analizar los parámetros de la calidad eléctrica le permitirán identificar el origen de las perturbaciones y diagnosticar el problema correctamente. Los datos registrados sirven de base para el mantenimiento predictivo de su instalación, pues permiten detectar las perturbaciones en una fase incipiente todavía no perjudicial. Estas perturbaciones se definen en términos de su magnitud y duración. Si superan la tolerancia del equipo, este puede dejar de funcionar correctamente o puede incluso dañarse. Las perturbaciones típicas que afectan a la calidad del suministro son huecos y sobretensiones, distorsión armónica, desequilibrios, flicker y transitorios. Estudiemos estas perturbaciones más detenidamente. Un hueco es una reducción brusca de la tensión por debajo del 90% de su valor nominal y puede durar de 10 milisegundos a 1 minuto. Los huecos son las perturbaciones eléctricas más frecuentes. Originan fluctuaciones en la iluminación, reinicialización de los ordenadores o paradas intempestivas de variadores de velocidad. Su origen suele estar en la conexión o desconexión de una gran carga, como un compresor de aire acondicionado o un gran motor. Una sobretensión es un incremento súbito de la tensión por encima del 10% de su valor nominal. Las sobretensiones provocan el disparo de las protecciones automáticas, dañan a los motores y reducen la vida de las luminarias. Las sobretensiones suelen originarse por un descenso de la carga aguas arriba.
La distorsión armónica es la alteración de la forma de onda senoidal de la tensión y tiene su origen en las cargas de la instalación que consumen corrientes a frecuencias distintas de 50 Hz. Los armónicos provocan sobrecalentamientos en cables, motores y transformadores, así como el disparo intempestivo de interruptores, relés o fusibles. El desequilibrio de tensión hace referencia a la diferencia entre las tres tensiones de un sistema trifásico. Para mantener el equilibrio en tensión, es necesario hacer un reparto simétrico de las cargas en las tres fases. Un desequilibrio en tensión de más del 2% ocasiona el fallo prematuro de los motores y otras cargas trifásicas. Las cargas más alejadas del cuadro principal sufren mayores desequilibrios, por lo que se deben comprobar con mayor frecuencia. El flicker es el parpadeo apreciable en la iluminación incandescente por efecto de la fluctuación periódica de la tensión a frecuencias de hasta 30 Hz. El flicker se origina generalmente en las cargas que funcionan en un régimen cíclico de arranque y parada. Aunque el flicker no afecta a los equipos, es molesto para las personas. Por ejemplo, una fluctuación de la tensión del 0,5% a 9 Hz es perceptible y puede provocar dolor de cabeza. Los transitorios son bruscos aumentos de la tensión con duraciones de milésimas de segundo. Los transitorios pueden destruir los componentes electrónicos de los equipos, bloquear los ordenadores, generar errores en la transmisión de datos digitales o dañar el aislamiento de motores y otros equipos. Los transitorios se producen en la conexión y desconexión de grandes equipos o incluso por los rayos. La siguiente sección, Soluciones y consejos, le ofrece más información sobre los instrumentos portátiles utilizados para el análisis de la calidad eléctrica, además de las prácticas recomendadas. Para conocer el estudio realizado sobre las perturbaciones eléctricas por diversas empresas, consulte la sección Ejemplos de calidad eléctrica. Las inspecciones regulares de la alimentación eléctrica dentro de su propia instalación pueden ahorrarle muchísimo tiempo y dinero. El análisis de la calidad eléctrica se centra en el registro de unos pocos parámetros cuya tendencia permite anticipar si se puede producir un mal funcionamiento futuro de los equipos o incluso una parada crítica. La estabilidad de la tensión, su distorsión armónica y el desequilibrio son buenos indicadores de la salud del suministro eléctrico. Los analizadores eléctricos presentan la evolución temporal de estos parámetros, lo que permite predecir su tendencia. Para empezar, es interesante utilizar una cámara termográfica para detectar puntos calientes o sobrecalentamientos en conductores, conexiones, cuadros y motores eléctricos. Son los primeros indicios de problemas en la calidad eléctrica que requieren un análisis más profundo con un instrumento específico. Solo los instrumentos diseñados para medir y registrar los parámetros de calidad eléctrica ofrecen la información necesaria para establecer las soluciones oportunas. Dispone de una amplia gama de instrumentos portátiles para el análisis de la calidad eléctrica. Por ejemplo, analizadores portátiles de calidad eléctrica que le ayudan a detectar perturbaciones como armónicos y variaciones de tensión en cargas monofásicas y trifásicas, así como determinar su magnitud al instante. Los resultados de las medidas se muestran en la pantalla. Las funciones de análisis integradas permiten localizar e identificar el origen de las perturbaciones antes de que deriven en problemas mayores. Por otra parte, los registradores de calidad eléctrica
se configuran para capturar durante una semana, por ejemplo, las perturbaciones intermitentes en la red, o para validar la calidad del suministro eléctrico en el punto de entrega de la compañía. Estos instrumentos de registro y análisis sirven también para estudiar las cargas y determinar si el sistema eléctrico podría admitir otras nuevas. Los resultados se analizarán posteriormente en la oficina y se generarán informes en un ordenador. Estos dos tipos de instrumentos pueden medir una serie de parámetros, entre los que se incluyen calidad de la tensión según las normas aplicables, captura detallada de huecos y sobretensiones, registro de armónicos de tensión y corriente, captura de transitorios y registro de otros parámetros como el factor de potencia. Al estudiar las perturbaciones empiece de abajo a arriba, es decir, desde la carga sospechosa hasta concluir en el punto de entrega de la compañía. De esta forma, sabrá en qué punto desaparece el problema y podrá acotar su origen. Además de localizar posibles perturbaciones, las comprobaciones periódicas son importantes para identificar áreas problemáticas antes que interfieran en los equipos vitales de su instalación. ¿Cómo debe actuar? Considere lo siguiente. Compruebe la tensión. Una tensión estable y de valor correcto es imprescindible para el funcionamiento fiable de los equipos. Compruebe que la tensión se encuentra dentro de la banda del 90 al 110% de la tensión nominal indicada en la placa del equipo. A continuación, mida la tensión neutro-tierra para saber cuán sobrecargado está su sistema eléctrico. Si obtiene un valor superior a 5 voltios, será necesario un análisis posterior. Mida el número de huecos y sobretensiones. Cuanto más frecuentes y prolongados sean, más probables serán los problemas en su instalación. El aumento de la corriente es otro factor a considerar, pues puede suponer una degradación de la carga. Asegúrese de que la corriente medida es inferior al valor indicado en la placa de características. Una elevada corriente de neutro puede indicar la presencia de armónicos o desequilibrios. Compruebe los niveles de tensión y corriente armónica. La presencia de altas corrientes armónicas provoca la existencia de armónicos de tensión, y una leve distorsión de la tensión puede ocasionar problemas graves como, por ejemplo, el sobrecalentamiento de motores. La distorsión armónica total, o THD, engloba todos los armónicos. El nivel del THD de la tensión debe situarse por debajo del 4%. Niveles superiores pueden causar problemas. Por último, mida el desequilibrio de la tensión. En los sistemas trifásicos, el desequilibrio implica un problema en la tensión de red o un defecto en la carga. El desequilibrio se mide en tantos por ciento. A mayor porcentaje, mayor desequilibrio. Por ejemplo, según la norma EN 50160, el desequilibrio de la tensión será inferior al 2% en el punto de entrega de la compañía eléctrica. Además de los parámetros básicos de la calidad eléctrica, también es interesante medir el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la cantidad de energía utilizada y la suministrada. Un factor de potencia del 100% implica una utilización óptima de la energía suministrada. Valores inferiores al 85% revelan un consumo claramente ineficiente. Las compañías eléctricas penalizan bajos factores de potencia. Por tanto, compruebe regularmente el factor de potencia si no desea recargos en su factura eléctrica. En esta presentación hemos tratado los conceptos básicos sobre calidad eléctrica, los síntomas típicos que delatan la presencia de perturbaciones y los instrumentos y técnicas para registrar y analizar
los parámetros de calidad eléctrica para anticiparse a problemas potenciales. Inspeccione periódicamente la calidad eléctrica de su instalación como parte de sus programas generales de mantenimiento predictivo y preventivo. Si quiere conocer las soluciones que han adoptado varias empresas utilizando los instrumentos y técnicas descritos, no deje de ver la siguiente sección: Ejemplos de calidad eléctrica. Y para conocer nuestra completa línea de instrumentos para el análisis de calidad eléctrica, consulte la sección sobre Fluke o visite nuestro sitio web www.fluke.es. Los problemas de calidad eléctrica se producen en cualquier lugar. Los siguientes ejemplos muestran cómo estas perturbaciones afectan al funcionamiento normal de una instalación. Se indican también los instrumentos empleados en cada caso para resolver estos problemas. Durante el mantenimiento predictivo rutinario de una planta química, el técnico detectó con su cámara termográfica Fluke TI-20 un calentamiento en la línea de alimentación de los motores. Ante la sospecha de lo que parece ser un problema de calidad eléctrica, decide usar el analizador trifásico Fluke 435. Verificará tanto el desequilibrio como la distorsión armónica total, ya que ambos suelen producir sobrecalentamientos en los motores. El desequilibrio está dentro de los límites admisibles. Sin embargo, la distorsión armónica total muestra que el quinto armónico es elevado. El THD de la tensión es del 14%. El técnico descubre un antiguo condensador para la corrección del factor de potencia conectado por error. Con la desconexión permanente del condensador, desapareció el sobrecalentamiento. Los visitantes del restaurante de un centro de esquí cubierto se quejaban del parpadeo de las luces. Se contrató a un electricista para investigar el problema. Su multímetro confirma que la tensión es correcta. Sospechando que el problema viene de afuera, se contacta a la compañía eléctrica para que investigue el origen de la perturbación. La compañía eléctrica conecta un registrador de calidad eléctrica Fluke 1740 al punto de entrega al cliente para realizar un registro prolongado. Una semana más tarde, el técnico de la compañía desconecta la unidad y descarga y analiza los datos con el software suministrado. El analizador muestra pequeños huecos en la tensión de 1 o 2 voltios. No suponen un flicker elevado, pues los huecos no son ni profundos ni frecuentes. Pero como aprecia que aumenta la corriente en cada hueco, significa que el problema se encuentra dentro del restaurante. El electricista vuelve al restaurante para determinar la causa. Se dirige primeramente al cuadro que contiene el circuito del alumbrado. Con un analizador de calidad eléctrica Fluke 434, mide en la salida del circuito del alumbrado y aprecia huecos de unos 5 voltios que coinciden con leves caídas de la corriente. Mide luego a la entrada del cuadro y observa huecos similares en la tensión, pero en correspondencia con subidas de la corriente. Por lo tanto, la carga sospechosa está en algún otro circuito de salida del cuadro. Al medir en el circuito de alimentación de la cocina industrial, detecta huecos de tensión en consonancia con aumentos de la corriente. Ya ha localizado la causa. El problema es debido a la excesiva longitud del circuito que alimenta este cuadro. Para solucionarlo, se instala un circuito exclusivo desde el cuadro principal hasta la cocina. 4 aerogeneradores comparten el transformador del parque eólico. El transformador se ha tenido que reparar 2 veces en los últimos 2 años. La compañía eléctrica quiere saber por qué. El técnico
técnico de la compañía conecta el analizador monofásico Fluke 43B en una de las fases del transformador y de inmediato detecta algunos transitorios. Al sospechar que se trata de un problema en los generadores, llama al fabricante. El ingeniero del servicio técnico del fabricante conecta el analizador Fluke 1760 para realizar medidas continuas durante una semana. Una semana más tarde descarga los datos y advierte la presencia de transitorios en todos los ciclos. Los datos del analizador permiten posteriormente detectar fallos en las salidas de los inversores. Estos fallos originaron los transitorios localizados en el transformador. Para solucionar el problema, el fabricante tuvo que rediseñar y cambiar todos los inversores del parque eólico. Esta planta de tratamiento de aguas residuales quería añadir nuevas bombas a su instalación. Inicialmente se pretendía utilizar la instalación eléctrica existente, transformador incluido, para alimentar los motores de las nuevas bombas. El técnico de la planta realizó, antes de la incorporación de las nuevas bombas, un estudio de las cargas del sistema con el analizador Fluke 1735. Para ello dejó la unidad conectada durante 30 días. Transcurridos los 30 días, los datos del registro indican que la instalación eléctrica tiene capacidad suficiente para alimentar las nuevas bombas y deciden instalarlas. Poco después, la compañía eléctrica notifica a la planta que su factor de potencia total ha descendido por debajo del 95%. De acuerdo con el contrato de la compañía eléctrica, la planta podría enfrentarse a duras penalizaciones por operar con un factor de potencia inferior al 95%. El técnico realiza un estudio más exhaustivo durante una semana con el registrador Fluke 1735. Los datos recopilados indican que la caída en el factor de potencia se produce cuando entran en operación las nuevas bombas. Para solucionar el problema, contratan a una ingeniería que diseña el sistema de corrección del factor de potencia. El factor de potencia mejoró, por lo que la compañía eléctrica no tuvo que realizar cambios en su sistema de distribución, con lo que la planta pudo evitar las sanciones de la compañía eléctrica. Fluke ofrece a los profesionales soluciones avanzadas para el estudio de problemas críticos de la calidad eléctrica. Elija entre una amplia gama de instrumentos monofásicos y trifásicos para localizar averías, registrar y analizar todos los aspectos de la calidad eléctrica. Resistentes, fiables y fáciles de usar, estos instrumentos responden a los más altos estándares de seguridad y fiabilidad. De fácil configuración, obtendrá datos precisos y fiables desde el primer instante. El software de análisis de datos le ofrece resúmenes estadísticos, diagramas de tendencias y generación automática de informes. Además de estas soluciones para la medida de la calidad eléctrica, Fluke ofrece una completa gama de instrumentos para los profesionales del mantenimiento y la instalación eléctrica. Pinzas amperimétricas, comprobadores de aislamiento y de resistencia de tierra, termómetros de infrarrojos, multímetros digitales y scopemeters. Confíe en Fluke como su proveedor de instrumentación. Para obtener más información sobre los equipos de Fluke, visite nuestro sitio web www.fluke.com. Fluke, manteniendo su mundo en marcha.